La luz del atardecer se filtraba por los amplios ventanales del salón de baile de Bedford Manor, tiñendo de dorado las paredes tapizadas y los rostros expectantes de la alta sociedad londinense. Era 1847, y el evento anual de primavera organizado por la familia Ainsworth reunía a la flor y nata de la aristocracia inglesa. Entre ellos, como una figura imponente que rara vez frecuentaba tales encuentros, se encontraba el duque de Thornfield, Fabian Stormholm. A sus 32 años, el duque era conocido tanto por su considerable fortuna como por su temperamento severo. Los rumores sobre su rigor en los negocios y su implacable sentido de la propiedad le precedían. Las madres casamenteras lo consideraban el soltero más codiciado del condado, pero también el más inalcanzable. Fabián observaba la multitud con expresión insondable, sosteniendo una copa de brandy que apenas había probado. Su mirada acerada recorría el salón con aparente desinterés hasta que se detuvo en un rincón alejado, donde una joven de cabello castaño rojizo conversaba animadamente con un grupo de damas. Seraphine Blackthorne, de 21 años, era la hija menor del vizconde de Westfield. A diferencia de muchas jóvenes de su posición, no había logrado asegurar un matrimonio ventajoso durante sus 2 primeras temporadas en sociedad, no porque careciera de pretendientes, sino porque su espíritu libre y su mente aguda habían ahuyentado a más de un potencial esposo que buscaba una esposa dócil y complaciente. Dicen que rechazó la propuesta del hijo del conde de Huntington, susurró Lady Elizabeth Ainsworth, anfitriona del evento, acercándose discretamente al duque. Su padre está desesperado por verla casada antes del próximo invierno. Fabian apenas inclinó la cabeza en reconocimiento, sin apartar la mirada de Seraphine. Había algo en su porte, en la manera en que gesticulaba con sus manos enguantadas mientras hablaba, que captaba su atención de forma inexplicable. Una joven con opiniones demasiado firmes, continuó Lady Elizabeth, interpretando su silencio como interés. Aunque debo admitir que posee un intelecto admirable para ser mujer. Dicen que administra las cuentas de su padre mejor que cualquier contador. Interesante, murmuró el duque, y fue todo lo que obtuvo Lady Elizabeth antes de que se alejara con paso decidido hacia el otro extremo del salón. Seraphine sentía el peso de las expectativas sobre sus hombros. Esta sería su tercera y probablemente última temporada en sociedad. Su padre había sido claro. Debía encontrar un esposo adecuado o resignarse a convertirse en la compañía de su tía soltera en la campiña. La mera idea le producía escalofríos. No era el matrimonio lo que temía, sino la pérdida de la poca independencia que había logrado cultivar. Señorita Blackthorne, la voz grave a sus espaldas la sobresaltó. Me pregunto si me concedería el honor del próximo baile. Al girarse, se encontró frente al imponente duque de Thornfield, cuya reputación como hombre de negocios despiadado era tan conocida como su fortuna. Nunca habían sido formalmente presentados, aunque ella lo había observado desde la distancia en eventos anteriores, siempre rodeado de un aura de autoridad intocable. Su gracia, respondió con una reverencia perfectamente ejecutada. Me temo que el próximo vals ya está prometido. Los ojos grises del duque se estrecharon imperceptiblemente. ¿Y el siguiente? También comprometido, me temo. Un silencio tenso se instaló entre ambos. En los círculos sociales, rechazar 2 bailes consecutivos a un duque era prácticamente un desaire. Comprendo, dijo finalmente con un tono neutro que no revelaba emoción alguna. Quizás en otra ocasión. Seraphine observó su imponente figura alejarse, sintiendo una mezcla de alivio y una inexplicable decepción. No había mentido. Sus 2 próximos bailes estaban comprometidos, el primero con el hijo del alcalde de Bedford y el segundo con un joven teniente recién llegado de las colonias. Ninguno representaba un prospecto matrimonial particularmente ventajoso, pero al menos su conversación resultaba estimulante. Cuando las primeras notas del vals comenzaron a sonar, Seraphine tomó el brazo ofrecido por el joven Frederick Lambert, hijo del alcalde. A sus 28 años, Frederick era considerado un buen partido para cualquier joven de posición inferior a la de Seraphine, pero su familia carecía del linaje aristocrático que el vizconde de Westfield exigía para su hija. Luce particularmente radiante esta noche, señorita Blackthorne, comentó Frederick, mientras la guiaba por la pista de baile con competencia, si bien sin el refinamiento de la educación aristocrática. Es usted muy amable, señor Lambert,
respondió ella con una sonrisa sincera. Desde su posición junto a una de las columnas de mármol, Fabian Stormholm observaba el intercambio con creciente irritación. La sonrisa que Serafin dirigía a aquel joven burgués carecía por completo de la reserva que había mostrado hacia él. Era abierta, genuina, casi cómplice. El duque apuró su copa de un solo trago. En sus más de 3 décadas de vida, rara vez había sido rechazado, ya fuera en negocios o en asuntos personales. La sensación le resultaba tan novedosa como desagradable. Pero más que el rechazo en sí, era la evidente preferencia de la joven por compañías inferiores lo que encendía en él una chispa de algo cercano a la indignación. «Imprudente», murmuró para sí mismo, observando cómo el joven Lambert se inclinaba para susurrar algo al oído de Serafin, provocando una risa cristalina que atravesó el salón. Cuando el vals concluyó, Serafin fue inmediatamente abordada por el teniente James Harrison, un joven de rostro afable y modales impecables. A diferencia de Frederick, el teniente poseía la gracia natural de quien ha crecido en los mejores círculos, aunque su posición como segundo hijo de un varón menor lo colocaba en una situación económica precaria. El duque continuó observando, ahora con el ceño levemente fruncido, cómo Serafin conversaba animadamente con el teniente mientras recorrían la pista de baile. La familiaridad con que se trataban sugería un conocimiento previo que iba más allá de las presentaciones formales. Un militar sin fortuna y un burgués sin título. La voz de Lady Elizabeth interrumpió nuevamente sus pensamientos. El vizconde debe estar desesperado si permite tales compañías para su hija. Quizás la señorita Blackthorne tenga sus propios criterios para elegir compañía, respondió Fabian con frialdad. Lady Elizabeth soltó una risita condescendiente. Oh, su gracia. Las jóvenes como Serafin Blackthorne necesitan una mano firme que las guíe. Su madre falleció cuando ella apenas contaba 12 años, y me temo que el vizconde ha sido demasiado indulgente con su educación. El comentario, lejos de disminuir su interés, provocó en Fabián una nueva ola de curiosidad. Había algo refrescante en una joven que se atrevía a desafiar las convenciones, aunque fuera de manera tan sutil como elegir sus propios compañeros de baile por encima de las expectativas sociales. Al concluir el segundo vals, Serafin se excusó con el teniente Harrison y se dirigió hacia uno de los balcones laterales. El aire fresco de la noche primaveral resultaba un alivio después del calor del salón de baile. Se permitió un momento de quietud, contemplando el jardín iluminado por la luz de la luna. ¿Escapando de sus admiradores, señorita Blackthorne? La voz del duque la sobresaltó nuevamente. Esta vez no había nadie alrededor, y la penumbra del balcón confería a la escena una intimidad impropia. Simplemente buscaba un momento de tranquilidad, su gracia, respondió, consciente de que debería regresar inmediatamente al salón para evitar cualquier apariencia de impropiedad. Una necesidad que comprendo perfectamente, asintió él, manteniéndose a una distancia respetable, pero bloqueando sutilmente el camino hacia la puerta. Dígame, ¿encuentra usted la compañía del hijo del alcalde y del teniente tan estimulante? El tono condescendiente encendió una chispa de indignación en Serafin. Encuentro que la conversación sincera, independientemente de la posición social de quien la ofrece, siempre resulta estimulante, su gracia. Una sonrisa apenas perceptible curvó los labios del duque. Una perspectiva inusual para alguien de su posición. Quizás sea precisamente mi posición la que me permite apreciar las cualidades de las personas más allá de sus títulos o fortunas. El duque dio un paso hacia ella y Serafin se tensó visiblemente. Me pregunto, señorita Blackthorne, si esa admirable independencia de criterio se extiende también a los asuntos prácticos. Tengo entendido que administra usted las cuentas de su padre. La sorpresa ante aquel conocimiento la desarmó momentáneamente. Los rumores viajan rápido, su gracia. No son rumores lo que me interesa, sino hechos. Y el hecho es que una joven con su intelecto está desperdiciando su potencial entre valses y conversaciones triviales. Antes de que Serafin pudiera responder, la figura de su dama de compañía apareció en la puerta del balcón. Señorita Blackthorne, su padre la busca, anunció con expresión preocupada, lanzando una mirada recelosa hacia el duque. Serafin asintió, agradecida por la interrupción. Si me disculpa, su gracia. El duque se apartó con elegancia, permitiéndole el paso. Por supuesto, pero nuestra conversación no ha terminado, señorita Blackthorne.
Aquellas palabras, pronunciadas con la seguridad de quien está acostumbrado a que sus deseos se cumplan, provocaron un escalofrío involuntario en Seraphine mientras se alejaba. Lo que ella no podía saber era que, en aquel momento preciso, el poderoso duque de Thornfield había tomado una decisión que alteraría el curso de ambas vidas para siempre. Porque Fabian Stormholm había visto algo en aquella joven de espíritu independiente que desafiaba su autoridad, algo que despertaba en él no solo admiración, sino un deseo profundo de doblegarla a su voluntad, de mostrarle lo que significaba el verdadero poder, y el duque siempre obtenía lo que deseaba. 3 días después del baile en Bedford Manor, Seraphine se encontraba en el despacho de la residencia familiar, concentrada en los libros de contabilidad. Su padre había adquirido recientemente una pequeña propiedad en Yorkshire y las finanzas requerían un reajuste cuidadoso para afrontar la inversión. Con la pluma en mano y el ceño fruncido por la concentración, apenas escuchó los golpes en la puerta principal ni el murmullo de voces en el vestíbulo. Solo cuando la puerta del despacho se abrió de golpe, revelando la figura agitada de su padre, Seraphine levantó la vista de los números. «Seraphine», exclamó el vizconde de Westfield, un hombre de rostro severo suavizado por arrugas de preocupación. «¿Por qué no me informaste de tu encuentro con el duque de Thornfield durante el baile?» Ella depositó la pluma cuidadosamente sobre el escritorio. «Apenas intercambiamos unas palabras, padre. No consideré que fuera relevante». El vizconde se pasó una mano temblorosa por el cabello canoso. «¿No relevante?» El hombre más poderoso de Bedford, quizás de todo el norte de Inglaterra, ¿y no consideras relevante que mostrara interés en ti? Un mal presentimiento se instaló en el estómago de Seraphine. «¿Qué ha sucedido?» «El duque está aquí, en nuestra casa. Solicita una audiencia privada conmigo». Antes de que pudiera responder, la imponente figura de Fabian Stormholm apareció en el umbral de la puerta. Vestía completamente de negro, a excepción de un chaleco brocado en tonos grises que acentuaba el color de sus ojos. Su mirada recorrió el despacho con interés calculado antes de posarse en Seraphine. «Señorita Blackthorne», saludó con una inclinación de cabeza. «Interrumpo su trabajo, por lo que veo». Ella se puso de pie, consciente de su apariencia informal con el sencillo vestido azul oscuro que utilizaba para las tareas domésticas, sin los elaborados peinados y adornos que exigía la etiqueta para las visitas. «Su gracia», respondió con una reverencia mínima. «No esperábamos visitas esta mañana». Una sonrisa casi imperceptible curvó los labios del duque. «Los asuntos importantes rara vez esperan las horas de visita establecidas». El vizconde carraspeó, visiblemente incómodo. «Seraphine, ¿por qué no nos dejas a solas? El duque y yo tenemos asuntos que discutir». «De hecho», intervino Fabian, «me complacería que la señorita Blackthorne permaneciera. El asunto que me trae concierne a ambos». Un silencio tenso se instaló en la habitación. Seraphine intercambió una mirada confusa con su padre, quien finalmente asintió con resignación. «Como desee, su gracia. Por favor, tomen asiento». Los tres se acomodaron alrededor del escritorio. El duque rechazó cortésmente la oferta de té o brandy, prefiriendo abordar directamente el motivo de su visita. «He venido a proponerle un acuerdo, Lord Westfield», comenzó, su voz profunda resonando en el pequeño despacho. «Como sabrá, mis intereses comerciales en el norte se han expandido considerablemente en el último año. Las minas de carbón, en particular, han demostrado ser inversiones excepcionalmente lucrativas». El vizconde asintió con cautela. «Todo Londres habla de sus éxitos financieros, su gracia. Sin embargo», continuó Fabian, «la administración de tales empresas requiere una atención al detalle que mis actuales empleados parecen incapaces de proporcionar». Sus ojos se desviaron brevemente hacia Seraphine antes de continuar. «He oído que su hija posee un don particular para los números». El vizconde se tensó visiblemente. «Seraphine ha recibido una educación excepcional, ciertamente, pero hablo de algo más que educación», interrumpió el duque. «Hablo de intuición, de un entendimiento natural del valor y flujo del dinero, una cualidad rara, especialmente en una mujer». Seraphine apretó los labios, conteniendo una respuesta mordaz ante el comentario condescendiente. «¿Qué propone exactamente su gracia?», preguntó directamente, ignorando la mirada de advertencia de su padre. El duque la observó con renovado interés. «Propongo una colaboración. Necesito revisar exhaustivamente los libros de contabilidad de mis propiedades en el norte. Sospecho irregularidades,
Posiblemente fraude, pero necesito a alguien con la agudeza mental para detectarlo. ¿Y por qué yo?, cuestionó ella. Seguramente Londres está repleto de contadores y abogados más que capaces. Precisamente porque no es un contador ni un abogado, señorita Blackthorne. Necesito ojos frescos, una perspectiva no contaminada por lealtades previas o métodos establecidos. El vizconde parecía cada vez más confundido. Su gracia, si bien me siento halagado por su confianza en las habilidades de mi hija, debo señalar que lo que sugiere es inusual, por decirlo menos. Una joven soltera trabajando para un caballero soltero. Por supuesto, todas las convenciones sociales serán respetadas, aseguró el duque con un gesto displicente. La señorita Blackthorne trabajaría aquí, en su hogar, con los libros que le serían entregados semanalmente. Su dama de compañía estaría presente en todo momento durante mis visitas para supervisar su progreso. Serafín entrecerró los ojos analizando la propuesta. Había algo más, una motivación oculta que no alcanzaba a descifrar. ¿Y la compensación por este trabajo?, preguntó, ignorando nuevamente la mirada escandalizada de su padre ante su franqueza. Una sonrisa genuina, la primera que Serafín le veía, iluminó brevemente el rostro del duque. Directa y práctica. Admirable. Se volvió hacia el vizconde. Estoy dispuesto a ofrecer 500 libras por el servicio, además de un bono de otras 500 si se detecta y prueba el fraude que sospecho. El vizconde jadeó audiblemente. 1000 libras era una suma extraordinaria, suficiente para cubrir los gastos de la familia durante 2 años completos. Es muy generoso, su gracia, pero acepto, interrumpió Serafín, ignorando el protocolo. Con una condición. El duque arqueó una ceja, visiblemente sorprendido por su audacia. ¿Y cuál sería esa condición, señorita Blackthorne? Quiero el 20% de cualquier suma recuperada gracias a mi trabajo. Si descubro un fraude que le ha costado 10.000 libras, quiero 2.000 como compensación adicional. «¡Serafín!», exclamó horrorizado su padre. «Eso no es manera de dirigirse a un duque». Fabian levantó una mano, silenciando la protesta. «No, Lord Westfield. Admiro la iniciativa. Demuestra que su hija entiende verdaderamente el valor de su propio talento». Sus ojos grises estudiaron el rostro determinado de Serafín con interés renovado. «Acepto su condición, señorita Blackthorne, con una pequeña modificación. El 10%, no el 20%. 15%, replicó ella sin titubear. Un silencio tenso se instaló en la habitación. El vizconde parecía a punto de desmayarse ante la inaudita negociación que presenciaba. Finalmente, el duque soltó una breve risa que resonó como el sonido de una campana en la habitación silenciosa. 15% será, entonces. Los primeros libros le serán entregados mañana. Espero un informe preliminar en una semana. Se levantó con elegancia, dando por concluida la reunión. El vizconde, todavía aturdido, se apresuró a acompañarlo hacia la puerta. Antes de salir, Fabián se detuvo y se volvió hacia Serafín, que permanecía de pie junto al escritorio. «Una última cosa, señorita Blackthorne. Este acuerdo queda entre nosotros. Preferiría que la sociedad no especule sobre mis asuntos financieros». «Por supuesto, su gracia», asintió ella. «La discreción es una virtud que valoro enormemente». «Me complace saberlo», respondió él con una sonrisa enigmática. «Hasta pronto, señorita Blackthorne». Cuando la puerta principal se cerró tras el duque, el vizconde regresó al despacho con expresión consternada. «Hija, ¿has perdido completamente el juicio? Regatear con un duque como si fuera un comerciante en el mercado». Serafín se dejó caer en la silla, repentinamente consciente de la tensión que había soportado durante toda la conversación. «Padre, acabo de asegurar potencialmente más dinero del que mi dote podría jamás proporcionarnos. ¿No es eso lo que siempre has deseado? ¿Seguridad financiera? Lo que deseo es verte adecuadamente casada, no convertida en la empleada de un hombre con una reputación tan intimidante». Ella sonrió levemente. «No soy su empleada, soy su consultora. Y la reputación del duque solo confirma que no tolera la incompetencia ni el engaño, 2 cualidades que comparto plenamente». El vizconde suspiró, derrotado. «Solo prométeme que serás cautelosa, Serafín. Hay algo en la manera en que te mira que me inquieta». Ella recordó la intensidad de aquellos ojos grises, la forma en que parecían evaluar cada una de sus reacciones, y un escalofrío involuntario recorrió su espalda. «Lo seré, padre», prometió, aunque una parte de ella, una parte que apenas comenzaba a reconocer,
encontraba cierta emoción en el peligro que representaba Fabian Stormholm. Lo que Serafín no podía saber era que los libros de contabilidad que llegarían a la mañana siguiente no contenían fraude alguno. El duque había inventado la excusa perfecta para mantenerla cerca, para observarla, para entender qué era exactamente lo que le resultaba tan fascinante en aquella joven que se atrevía a sonreírle a otros hombres mientras lo rechazaba a él. Era el primer movimiento en un juego de poder cuyas reglas solo él conocía. Un juego donde el premio final sería la completa rendición de Seraphine Blackthorne. 2 semanas habían transcurrido desde el inicio del acuerdo. Durante ese tiempo, Seraphine había revisado meticulosamente los registros de 3 minas de carbón y 2 fábricas textiles pertenecientes al ducado de Thornfield. Cada mañana, un lacayo del duque entregaba nuevos documentos y recogía los revisados el día anterior, junto con sus minuciosos informes. Para su frustración, no había encontrado evidencia alguna del supuesto fraude. Algunos errores menores de cálculo, ciertamente, pero nada que sugiriera malversación deliberada. Comenzaba a sospechar que el duque tenía motivos distintos a los declarados para este arreglo. Era jueves por la tarde cuando, contrario a la rutina establecida, el carruaje negro con el emblema de los Stormholm se detuvo frente a la residencia de los Blackthorne. El propio duque descendió, impecablemente vestido como siempre, portando un maletín de cuero. Serafín lo recibió en el salón, acompañada por la señora Winters, su dama de compañía, una mujer mayor con expresión perpetuamente severa. Su gracia, saludó con una reverencia formal. No esperábamos su visita hoy. Fabian depositó el maletín sobre la mesa central. Los registros que revisará a continuación requieren explicaciones que mis lacayos no podrían proporcionar. Sus miradas se encontraron brevemente antes de que él continuara. He traído los libros de mi propiedad principal en Thornfield Hall. A diferencia de las minas y fábricas, estos registros los superviso personalmente. La señora Winters carraspeó discretamente. ¿Desea que haga servir el té, su gracia? Eso sería muy amable, respondió él sin apartar la mirada de Serafín. Y quizás podríamos trasladarnos al despacho. Lo que debemos discutir requiere cierta privacidad. Media hora más tarde, Serafín examinaba los nuevos registros con creciente perplejidad. No solo estaban impecablemente organizados, sino que reflejaban una administración financiera brillante. Las inversiones estaban diversificadas estratégicamente, los gastos controlados con precisión y los beneficios reinvertidos de forma que maximizaban el crecimiento a largo plazo. Estos registros son perfectos, comentó finalmente levantando la vista hacia el duque, que la observaba desde el otro lado del escritorio. No hay error alguno, ni siquiera la más mínima discrepancia. Una leve sonrisa curvó los labios de Fabián. ¿Le sorprende, señorita Blackthorne? Francamente sí. Los registros anteriores contenían suficientes errores para justificar mi revisión. Estos, en cambio, son mi trabajo personal, completó él. Los administradores de mis otras propiedades carecen de mi formación o mi atención al detalle. La señora Winters, sentada en un rincón del despacho con su labor de costura, mantenía una presencia discreta, pero vigilante. Entonces, ¿por qué traérmelos?, cuestionó Serafín cada vez más confundida. Claramente no necesitan revisión. El duque se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz para que solo ella pudiera escucharlo, porque quería que viera lo que es posible cuando el talento se encuentra con el poder adecuado. Algo en su tono, en la intensidad de su mirada, provocó un cosquilleo en la base de la columna de Serafín. Su sistema de contabilidad es ciertamente impresionante, reconoció ella intentando mantener la conversación en terreno profesional, particularmente su método para calcular la depreciación de los activos. Aprendí finanzas en Oxford y las perfeccioné en los campos de batalla comerciales de Londres, explicó él recostándose nuevamente. Pero usted, señorita Blackthorne, posee un talento natural que ninguna educación formal podría proporcionar. El cumplido inesperado y aparentemente sincero la desarmó momentáneamente. Es usted demasiado generoso, su gracia. En absoluto. He leído cada uno de sus informes con detenimiento. Sus observaciones son precisas, sus sugerencias innovadoras, especialmente su propuesta para la mina de Blackwood. Serafín recordó el informe al que se refería. Había sugerido una reorganización del sistema de pagos a los mineros, vinculándolo a la producción real en lugar del tiempo trabajado,
con bonificaciones por superar ciertos umbrales. Un sistema más justo beneficia tanto a los trabajadores como al propietario, respondió con cautela, consciente de que tales ideas podían considerarse radicales, y demuestra una comprensión poco común de la naturaleza humana, añadió él. La mayoría de los aristócratas ven a los trabajadores como herramientas, no como seres con aspiraciones propias. La señora Winters tosió discretamente, recordándole su presencia. Perdone, su gracia, pero la señorita Blackthorne tiene un compromiso esta tarde. La familia Lambert ha organizado un pequeño concierto. El rostro del duque se endureció imperceptiblemente. Los Lambert. Se refiere a la familia del hijo del alcalde. Él mismo, confirmó Serafin. Frederick Lambert es un aficionado talentoso al violín. Y un admirador persistente, según tengo entendido, añadió Fabián con un tono que intentaba ser casual, pero contenía un filo peligroso. Serafin sintió una súbita incomodidad. La expresión del duque había cambiado, recordándole brevemente al hombre intimidante que la sociedad describía en susurros. El señor Lambert es simplemente un conocido, su gracia, un conocido que le arranca sonrisas con facilidad, respondió él, su voz ahora abiertamente gélida. Como observé en el baile de Bedford Manor. El súbito giro de la conversación la dejó momentáneamente sin palabras. ¿Era posible que el poderoso duque de Thornfield estuviera celoso? Mis expresiones sociales difícilmente son asunto de su interés, su gracia, respondió finalmente, incapaz de contener un tono defensivo. Los ojos grises del duque brillaron peligrosamente. Todo lo relacionado con mis inversiones es de mi interés, señorita Blackthorne, y usted, me temo, se ha convertido en una inversión considerable. La señora Winters se puso de pie abruptamente. Creo que esta conversación ha tomado un cariz inapropiado. Señorita Blackthorne, debemos prepararnos para el concierto. El duque se levantó con elegancia felina, recogiendo el maletín. Por supuesto, no deseo retrasar sus compromisos sociales. Hizo una pausa, como considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Sin embargo, me gustaría invitarla a Thornfield Hall el próximo martes. Hay aspectos de la administración de la propiedad que me gustaría mostrarle personalmente. Podría resultar educativo. El vizconde, que había entrado silenciosamente al despacho, intervino antes de que Serafin pudiera responder. Mi hija estará encantada de aceptar su invitación, su gracia. Yo mismo la acompañaré. Una sonrisa enigmática curvó los labios del duque. Excelente. Enviaré mi carruaje a las 10 de la mañana. Hasta entonces, señorita Blackthorne, disfrute de su concierto. La tarde siguiente, Serafin se encontraba en el pequeño salón de música de los Lambert, escuchando distraídamente el violín de Frederick. Su mente vagaba continuamente hacia la extraña conversación con el duque, hacia la intensidad de su mirada cuando mencionó al hijo del alcalde. «Pareces ausente, Serafin», susurró Charlotte Lambert, hermana de Frederick, sentada a su lado. «¿No te agrada la música?» «Es hermosa», respondió automáticamente. «Solo estoy algo cansada». Charlotte sonrió con picardía. «Tiene algo que ver con la visita del duque de Thornfield a tu casa. Todo Bedford comenta al respecto». Serafin se tensó. «¿Cómo sabes eso?» «Oh, querida, los sirvientes hablan, y el carruaje del duque frente a tu puerta difícilmente pasa desapercibido. Algunos especulan que está considerándote como futura duquesa». La idea era tan absurda que casi provocó una carcajada en Serafin. «Eso es ridículo. Nuestro acuerdo es estrictamente profesional». Charlotte arqueó una ceja con escepticismo. «¿Profesional? ¿Un duque y la hija de un vizconde? Estoy ayudándole con algunos asuntos financieros», explicó Serafin, consciente de que revelaba más de lo acordado. «Nada más. Si tú lo dices». Charlotte se inclinó más cerca, bajando aún más la voz. «Pero ten cuidado. Se rumorea que la última joven que despertó el interés del duque acabó huyendo a Italia después de que la arruinara por completo». Un escalofrío recorrió la espalda de Serafin. «¿Qué quieres decir?» «Lady Isabel Edmonds. Hace 2 temporadas. Era la hija del marqués de Handley. Todos esperaban un anuncio de compromiso, pero en lugar de eso, la joven desapareció repentinamente. Los rumores sugieren que el duque la sedujo y luego la abandonó cuando quedó en estado interesante». Serafin frunció el ceño, incrédula. «Eso suena a chisme malicioso, sin fundamento, quizás, pero no sería la primera reputación que el duque de Thornfield destruye». Charlotte hizo una pausa significativa. «Ya sea en los negocios o en asuntos personales, dicen que disfruta demostrando su poder
sobre aquellos que se atreven a desafiarlo. Las palabras resonaron inquietantemente en la mente de Serafín, evocando el momento del baile en que rechazó la invitación del duque, la forma en que sus ojos se habían estrechado, la promesa velada de que su conversación no había terminado. El martes llegó con un cielo despejado y un sol primaveral que parecía burlarse de su inquietud interior. El carruaje ducal, impecablemente mantenido y tirado por 4 caballos negros perfectamente emparejados, se detuvo frente a la residencia de los Blackthorne con precisión militar. Para sorpresa y consternación de Serafín, su padre anunció en el último momento que un asunto urgente con sus abogados le impedía acompañarla. «La señora Winters irá contigo, por supuesto», aseguró, ajeno a la súbita ansiedad de su hija, «y volverán antes del anochecer». El trayecto hasta Thornfield Hall, la propiedad ancestral de los Stormholm, tomó casi 2 horas. Ubicada en las afueras de Bedford, la mansión emergió entre los árboles como una imponente estructura de piedra gris, con torres y contrafuertes que hablaban de siglos de historia aristocrática. El duque los recibió personalmente en el gran vestíbulo, una estancia de techos altos, decorada con retratos de antepasados, de mirada severa y mobiliario antiguo, pero impecable. «Señorita Blackthorne, señora Winters», saludó con una inclinación formal. «Bienvenidas a Thornfield Hall». Serafín notó de inmediato que algo había cambiado. La frialdad del último encuentro había sido reemplazada por una cortesía medida, casi distante. «Lamento que su padre no haya podido acompañarlas», continuó, aunque su tono sugería lo contrario. «Permítanme mostrarles la propiedad antes del almuerzo». Lo que siguió fue un recorrido meticuloso por las principales estancias de la mansión. El duque explicaba con precisión la historia de cada sala, los costes de mantenimiento, las renovaciones realizadas bajo su dirección. Era una demostración de administración patrimonial más que un simple paseo. «La mayoría de las familias nobles están endeudadas hasta el cuello», comentó mientras recorrían la extensa biblioteca. «Mantienen las apariencias mientras sus propiedades se desmoronan por dentro. Yo he elegido un camino diferente». Serafín observaba todo con genuino interés. La biblioteca, en particular, la dejó sin aliento. Miles de volúmenes perfectamente catalogados, muchos de ellos primeras ediciones de incalculable valor. «Es impresionante», reconoció sinceramente. Nunca había visto una colección privada de esta magnitud. Por primera vez desde su llegada, una sonrisa genuina iluminó brevemente el rostro del duque. «Mi abuelo inició la colección. Yo la he expandido considerablemente, especialmente en los campos de economía y ciencias naturales». Se acercó a un estante particular y extrajo un volumen encuadernado en cuero rojo. «Creo que esto podría interesarle especialmente». Serafín tomó el libro con reverencia. Era una primera edición de La riqueza de las naciones, de Adam Smith. «Esto es extraordinario», murmuró abriendo cuidadosamente las páginas amarillentas. «Como sus ideas sobre la reorganización del sistema de pagos en la mina», respondió él en voz baja, de manera que solo ella pudiera escucharlo. Smith también creía en los incentivos como motor del progreso. Sus miradas se encontraron, y por un instante Serafín vislumbró algo diferente en aquellos ojos grises. No la frialdad calculadora del hombre de negocios, ni la intensidad posesiva que la había perturbado, sino genuina admiración intelectual. El momento fue interrumpido por la señora Winters, quien se había rezagado para examinar un tapiz particularmente antiguo. «Es casi la hora del almuerzo, ¿no es así, su gracia?», preguntó con tono formal. «En efecto», asintió el duque recuperando su expresión neutral. «Continuaremos la visita después de comer». Fue durante el postre, un elaborado pastel de frutas, cuando el duque finalmente reveló el verdadero propósito de la invitación. «Señorita Blackthorne, he decidido ofrecerle una proposición diferente», anunció, colocando su servilleta sobre la mesa con deliberada lentitud. «Una que podría cambiar su futuro de maneras que quizás no ha considerado». El corazón de Serafín dio un vuelco. Las advertencias de Charlotte resonaron en su mente, mezclándose con sus propios temores. «¿Qué clase de proposición, su gracia?», preguntó con voz más firme de lo que sentía. Los ojos del duque, insondables como el océano en invierno, se fijaron en los suyos mientras respondía: «Una que demuestra que el verdadero poder no reside en la intimidación, señorita Blackthorne,
sino en la capacidad de reconocer el valor donde otros solo ven inconvenientes. El comedor quedó en silencio tras las palabras del duque. La luz del mediodía se filtraba a través de los ventanales, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire como diminutos diamantes. «Deseo ofrecerle un puesto permanente», continuó Fabian, su voz firme y clara, «como administradora general de todas mis propiedades». Serafín parpadeó, desconcertada. De todas las proposiciones posibles, esta era quizás la última que esperaba. «¿Administradora?», repitió, insegura de haber escuchado correctamente. «Con plena autoridad sobre los registros financieros, inversiones y gestión de personal», especificó él. «Respondería únicamente ante mí, con un salario anual de 800 libras, más un porcentaje de los beneficios netos que generemos juntos». La señora Winters dejó escapar un jadeo audible. El salario propuesto era mayor que el de muchos profesionales respetados, absolutamente inaudito para cualquier mujer en Inglaterra. «Eso es», Serafín buscó las palabras adecuadas. «Su gracia, tal posición para una mujer sería completamente sin precedentes». «Precisamente», asintió el duque, una leve sonrisa curvando sus labios. «Como he descubierto en los negocios, la ventaja más significativa proviene de hacer lo que nadie más se atreve a intentar». Se levantó con elegancia y caminó hacia la ventana, contemplando los extensos jardines de Thornfield Hall. «Durante estas semanas he confirmado lo que intuí la noche del baile», continuó sin volverse. «Usted posee una mente excepcional, señorita Blackthorne. Una mente que la sociedad desperdiciaría confinándola al salón de algún marido mediocre». Serafín sintió el peso de sus palabras, la tentación casi irresistible que representaban. Un futuro donde su intelecto sería valorado, no reprimido. «La sociedad no aceptaría tal arreglo», argumentó débilmente. «Mi reputación...» «La sociedad acepta lo que los poderosos decretan aceptable», respondió él, volviéndose para mirarla directamente. «Como duque, tengo la autoridad para designar a quien considere adecuado para administrar mis asuntos. Nadie cuestionaría mi decisión abiertamente». Se acercó nuevamente a la mesa, su presencia dominando el espacio. «En cuanto a su reputación, permanecería intacta. Viviría aquí como dama de compañía de mi tía, Lady Eleanor Stormholm, que reside en el ala este. Una mujer mayor, respetable, cuya presencia eliminaría cualquier sombra de impropiedad». La precisión con que había considerado cada detalle dejó claro a Serafín que esta propuesta no era una ocurrencia repentina, sino un plan cuidadosamente elaborado. La señora Winters carraspeó discretamente. «Con todo respeto, su gracia, creo que deberíamos consultar con el vizconde antes de continuar esta conversación». El duque asintió con cortesía. «Por supuesto. Sin embargo», añadió, dirigiéndose nuevamente a Serafín, «quiero que entienda algo fundamental, señorita Blackthorne. Esta oferta no es por caridad o algún capricho pasajero. Es porque reconozco en usted algo que raramente encuentro, un igual intelectual». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un significado que iba mucho más allá de la propuesta laboral. «¿Puedo hacerle una pregunta personal, su gracia?», se aventuró Serafín tras un momento de reflexión. «Adelante. ¿Por qué reaccionó así cuando mencioné a Frederick Lambert? Si su interés en mí es puramente profesional». El duque la interrumpió con un gesto firme. «Permítame ser completamente transparente, señorita Blackthorne. Mi interés inicial surgió al observarla sonreír a un hombre que considero inferior en todos los aspectos concebibles». Dio unos pasos por el comedor, como organizando sus pensamientos. «Sentí curiosidad por una mujer que rechazaba bailar con un duque, pero reía abiertamente con el hijo de un alcalde. Una mujer que valoraba la conversación sincera por encima del estatus social. Esa curiosidad me llevó a investigarla, a descubrir su talento con los números, a crear este experimento». Se detuvo frente a ella, su mirada inusualmente vulnerable. Lo que no esperaba era encontrar a alguien que no solo cumpliera con mis expectativas, sino que las superara ampliamente. Alguien cuya mente complementara la mía de manera tan perfecta. Serafín sintió un rubor inesperado ascender por sus mejillas. «¿Y Lady Isabel Edmonds?», preguntó, decidida a aclarar todas sus dudas. «¿Qué hay de cierto en esos rumores?». La expresión del duque se endureció visiblemente. «Lady Isabel huyó a Italia porque su padre, el marqués, descubrió que estaba embarazada del cochero de la familia.
Yo simplemente proporcioné los medios para su escape, a petición de su madre, que fue institutriz de mi hermana menor. Hizo una pausa, sus ojos fijos en Serafín. Los rumores son el arma favorita de quienes carecen de verdadero poder, señorita Blackthorne. El poder real no necesita destruir reputaciones, construye futuros. La sinceridad en su voz era innegable. Serafín comprendió entonces que había juzgado erróneamente al hombre frente a ella, dejándose influir por chismes malintencionados. «Necesito tiempo para considerar su oferta», dijo finalmente. «Por supuesto», asintió él. «Tómese una semana. Mientras tanto, permítame mostrarle algo más». La condujo hasta una pequeña sala adyacente al comedor, seguidos discretamente por la señora Winters. Era un espacio íntimo, claramente diseñado como despacho personal, con un escritorio de caoba y estanterías llenas de documentos perfectamente organizados. «Este sería su espacio», explicó. «Desde aquí supervisaría el imperio Stormholm». Sobre el escritorio había un documento legal. El duque lo tomó y se lo ofreció. «El contrato formal. Revíselo con su padre y sus abogados, si lo desea». Serafín lo tomó, notando el peso del papel de alta calidad, el sello ducal en el encabezado. «Una última pregunta, su gracia», dijo sosteniendo su mirada. «¿Qué obtiene usted realmente de este acuerdo?» Una sonrisa genuina, la más abierta que le había visto, iluminó el rostro del duque. «Libertad, señorita Blackthorne. Con alguien de su calibre administrando mis asuntos cotidianos, podré dedicarme a expandir el ducado de formas que aún no he explorado». Dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos. «Y la satisfacción», añadió en voz baja, «de mostrarle lo que es el verdadero poder, no la capacidad de intimidar o someter, sino el poder de elevar a otros, de reconocer el talento donde la sociedad solo ve limitaciones». En ese momento, Serafín entendió completamente el significado del título original. El duque la vio sonreírle a otro y decidió mostrarle lo que es el verdadero poder. No era una amenaza, como había temido inicialmente, sino una promesa de liberación. Una semana después, Serafín Blackthorne se instalaba en Thornfield Hall como administradora general de las propiedades Stormholm. La sociedad de Bedford murmuró durante semanas sobre el extraño arreglo, pero pronto los resultados hablaron por sí mismos. Bajo su dirección, el ya considerable patrimonio del duque creció exponencialmente, y si algunos observadores perspicaces notaron cómo las miradas entre el duque y su administradora se volvían cada vez más cálidas con el paso de los meses, cómo sus manos se rozaban casualmente sobre documentos financieros o cómo eventualmente compartían secretos junto a la chimenea de la biblioteca, mucho después de que los asuntos financieros hubieran concluido. Bueno, esa sería una historia para otro capítulo. Porque Fabian Stormholm, duque de Thornfield, había cumplido su promesa. Le había mostrado a Serafín Blackthorne lo que era el verdadero poder, el poder de ser valorada por su mente, el poder de la independencia financiera y, finalmente, el más transformador de todos, el poder del reconocimiento mutuo entre iguales.